Bruno de Felipe, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, Néstor Filártiga, de la Asociación de Restaurantes, y Mario Valmeli, el presidente, forma parte de la Asociación Rural del Paraguay actualmente. Bueno, empezamos con Bruno, ¿te parece, Manuel? Sí. A ver, Bruno, ¿qué te parece de todo esto que hablamos? Bueno, realmente estamos, por suerte hubo algunas noticias buenas en todo lo que fue esta pandemia. Lo que mencionabas del agro, del sector productivo, es algo muy positivo para el país en general. Eso es algo que viene, de alguna manera nos brinda una pequeña cobertura sobre una situación tan crítica, pero definitivamente hay que tomar medidas urgentes con relación al sector terciario. Es decir, ese desempleo que se ve, que mostraste, que es un desempleo tan feroz que se generó y que todavía no se recuperó a la fecha, esos sectores que todavía no han logrado recuperar sus niveles de actividad, muchos de ellos por el miedo de la gente de asistir, por ejemplo, a grandes tiendas o restaurantes, y otros simplemente porque también la economía, de la microeconomía, digamos, del bolsillo de la mayoría de la gente se vio afectado, o por lo menos la percepción de riesgo impidió que la gente se anime a comprar autos y a salir a hacer otro tipo de gastos. Entonces, realmente nosotros ahí como ACEPI venimos ya desde el inicio de la pandemia levantando esta bandera roja. Es una bandera muy, muy relevante, la bandera del desempleo, y todo lo que tenemos que hacer para evitar ese desempleo. Casi el 80% del empleo de la población económicamente activa viene del sector MIPYMES. Es decir, que si nosotros queremos, y la gran mayoría del sector MIPYMES está compuesto por el sector terciario. Es así, Manuel no puede dar la precisa de eso, pero en realidad la gran mayoría del sector terciario, del sector MIPYMES es sector terciario, y es donde más se dio el golpe de la pandemia, de las consecuencias económicas, y lo que ha generado en consecuencia un problema serio en lo que es el desempleo. Entonces ahí tenemos que trabajar, tenemos que ofrecer. Hay una gran liquidez en el mercado financiero, pero al mismo tiempo una gran dificultad para acceder a créditos para todos esos emprendedores que tienen que reinventarse y reiniciar sus actividades. Es cierto, tenemos una economía todavía muy informal, entonces a la hora de ir a pedir un crédito, muchos emprendedores no tienen el histórico de su IVA o cosas así, que entonces impiden que puedan acceder a los créditos, pero es por eso que ahora tenemos que aprovechar para generar beneficios bien concretos para que uno tenga el incentivo para formalizarse. Y de hecho, hace unas semanas la SED publicó, Óscar Orué publicó los datos de recaudación de la SED, y mostró que el sector MIPYME fue el sector que más aportó en la recuperación, digamos, de la recaudación del fisco. Y eso es porque hay un incentivo, digamos, de alguna manera a ser formal, que tiene que ver con que los formales accedieron a FOGAPI, accedieron a los subsidios de IPS, y a otros pequeños beneficios. Y esos pequeños beneficios ya tuvieron un efecto positivo, de gente que se quiso formalizar, de gente que vio el interés. Ahora, estamos lejísimos de lograr realmente poner todas las fichas en lo que es la recuperación económica de las MIPYMES, la recuperación del empleo a través del apoyo a las pymes, y es ahí donde queremos ver de parte del gobierno, sobre todo, medidas mucho más agresivas en cuanto a inversión en el sector. Y en la propuesta que tenemos ahora, en la nueva propuesta que el Ministerio de Hacienda sacó, están reduciendo la cantidad de dinero que van a invertir en el sector MIPYMES. En febrero hablaban de 100 millones para FOGAPI, ahora están hablando de 25 millones para FOGAPI. ¿Cuál es la lógica de achicar ese fondo cuando vemos que hay un crecimiento en la necesidad de esos sectores por financiarse? Así que bueno, el debate es largo y tenemos mucho para pelear todavía. Una puntualización nomás, Bruno, aparece como una especie de contradicción con respecto a esto que presentaba Manuel, porque él mostraba un cuadro donde la reestructuración de créditos era enorme. Entonces, la pregunta un poco, pues las veces que hablamos con representantes del sector de las pequeñas, medianas empresas, dicen muy poca gente accedió a reestructurar sus créditos o a acceder a nuevos créditos. Entonces, Manuel, también te pongo un poco en esta disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿esto fue solamente a las grandes empresas? ¿No llegó a las pequeñas empresas? ¿Cuál es la realidad? ¿O cómo lo ven ustedes también? Bueno, tomo la palabra y Manuel después me puede corregir porque él sabe mucho de esto, ¿verdad? Pero FOGAPI llegó a solamente 22.000 MIPYMES de las 260.000 que tienen RUC. O sea, en Paraguay hay 260.000 MIPYMES con RUC formales, podemos decir, pero apenas menos del 10% recibió un crédito FOGAPI.
La reestructuración sí, o sea, todo lo que es refinanciación, reestructuración sí, definitivamente fue fundamental. La gran mayoría de los créditos de los bancos son créditos de consumo, tarjetas de crédito, otro tipo de crédito que ayudó mucho a toda la ciudadanía, por supuesto, que hubo esos meses de gracia. Pero créditos para desarrollar empresas nuevas, créditos para hacer crecer emprendimientos, esos son los más difíciles de conseguir en Paraguay. Y lo que uno sí puede conseguir es si ya tiene un historial. Y son muy pocas las empresas que tienen ese nivel de histórico. Y por eso es que tenemos que crear algo nuevo, algo innovador, que permita ofrecerle financiación y capital, hoy que hay tanta liquidez, a esos sectores. Y puede ser un buen negocio incluso para los bancos. Esto no es una cuestión de subsidiarle a nadie. Esto puede ser un buen negocio, un negocio razonable, donde tu capital, sí, va a tener mayor nivel de riesgo, obvio, pero también va a tener un nivel de retorno que puede ser más A interesante. mí hay un tema global que es el que me parece interesante de tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos que cuidar la solvencia de las empresas para que las empresas puedan seguir siendo esas máquinas de generar empleo que han sido en años anteriores. Si nosotros tenemos muchas empresas quebradas con muchos problemas, lo que vamos a tener es una incapacidad de generar empleos y la pospandemia va a ser muy difícil, ¿verdad? Creo que este es el problema principal. Y gran parte de estas reestructuraciones han sido fundamentalmente empresas grandes, porque esas empresas grandes son más fáciles, obviamente, de reestructurar que pequeñas empresas en muchos casos, y porque había más incentivos para reestructurar también para las entidades financieras, empresas grandes que empresas pequeñas, ¿verdad? Porque si se te cae una empresa grande, el daño patrimonial para el banco es mucho más grande también, ¿verdad? Bueno, Néstor Gilastia, ¿cómo viste la exposición? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que a tu sector te afecta en este momento y la gran preocupación que tienen, verdad? Bueno, la exposición de Manuel, como siempre, fue muy completa, sustanciosa, y representa el promedio ponderado del funcionamiento de las economías. O sea, lo que Manuel nos presentó es el promedio ponderado, en el caso paraguayo, de cómo está funcionando nuestra economía, pero el promedio ponderado es la representación del medio, ¿verdad? Sin embargo, estamos los extremos, ¿verdad? Hay sectores que están muy bien y hay sectores como todos los sectores que se dedican al servicio a personas que estamos muy complicados, en una situación muy complicada, para no decir malas. Lo que alienta es ver que ese promedio ponderado tiene una perspectiva positiva, ¿verdad? Eso es lo que alienta un poco. Y de hecho, en nuestro sector, en el sector gastronómico, nosotros estamos sosteniéndonos como podemos, como le dije a Manuel a la entrada, remando en el dulce de leche, esperando tiempos mejores, porque no nos queda otra. ¿Cuál va a ser ese tiempo mejor? El día que volvamos a cierta normalidad. ¿Y cómo vamos a volver a esa cierta normalidad? Con las vacunas, no tenemos otra. En la gente se instaló un temor fundado posiblemente. El ser humano reacciona de esa manera cuando le envían ciertas señales. Entonces, por más medidas que nosotros podamos tomar, la gente todavía no ha perdido el temor de salir, de reunirse en los locales gastronómicos, salvo los jóvenes. Y entonces seguimos en una situación complicada. Les recuerdo que veníamos de un año 2019 ya complicado. Manuel se puede acordar de eso, la economía no estaba tan bien en esa época. Empezamos con signos alentadores del 2020 y en mediados de marzo se declara la pandemia y todo se desmorona. Nos autorizan a volver a operar a partir del 15 de junio con el cumplimiento del protocolo que nosotros mismos elaboramos con el Ministerio de Salud, el cual, entre otras cosas, hasta hoy determina que podemos atender hasta un 50-60% de nuestra capacidad. Al reducir la capacidad de atención, automáticamente reducimos nuestros ingresos. Y hay muchos costos fijos que no han variado entre la prepandemia y lo que es ahora. O sea, tenemos 40 a 50% menos de ingresos en el mejor de los casos. Hay gente que tiene mucho menos, pero los costos fijos se están manteniendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, todo el esfuerzo nos hemos endeudado a niveles impensados para nosotros en otras épocas, todo para sostener a nuestras empresas, sostener a nuestra gente, que no es fácil de conseguir. Nuestra gente es gente que
que tiene una especialización, la parte de atención al cliente, la parte de la elaboración de los alimentos, y nosotros necesitamos sostener a esa gente para que en su momento podamos otra vez funcionar a una capacidad adecuada. Reitero, nosotros, hay también un aspecto en toda esta pandemia que nosotros cuestionamos mucho, que es la comunicación del gobierno. Yo no voy a hacer un juicio de valor de si fue mala o si fue buena. Lo que sí es que instaló mucho temor en la gente. Yo particularmente sostengo, a partir de cierto momento, cuando ya conocíamos ciertas cosas o ciertos aspectos del comportamiento del virus, para mí la libertad responsable era el único camino que nos va a llevar a cierta normalidad otra vez. Y todos los que trabajamos en servicios a personas, como los restaurantes, los bares, que son un concepto diferente, los hoteles, las agencias de viaje y otras empresas, necesitamos de cierta normalidad. Y esa normalidad la vamos a lograr solamente cuando la mayor parte de la población esté vacunada, y es lo que esperamos del gobierno, que concentre sus esfuerzos en eso. Un punto sobre eso, Néstor. Hoy no hay gente en los vacunatorios. Bueno, correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Porque Manuel, yo coincido contigo, ¿verdad? Llegar a la inmunidad de rebaño es lo que nos ha. Pero si la gente no se vacuna, no vamos a llegar nunca. Permitime, Manuel, yo tengo un criterio muy personal sobre ese. Se dijo que el gobierno dictó medidas rayanas a lo inconstitucional con el confinamiento, con las limitaciones de movilidad, etcétera, etcétera. Pero las hizo y en general se respetaron. Yo creo que en este momento el gobierno tiene que dictar normas para obligar a la población a que se vacune, con métodos coactivos, indirectos. Por ejemplo, si llegó tu rango de edad de vacunación y no te vacunaste, no podés hacer ningún tipo de gestión. No se le puede dejar entrar en los cines, ni en los shopping, ni en ningún lado. Tener como un carnet de vacunación va a ser la única forma. En otros países te dan incentivos. Por ejemplo, te querés ir al cine y es más caro que no tenés tu certificado de vacunación. Hasta marihuana están enredando en algunos lugares para que te vacunen. ¿Ah, en serio? Sí, Tenemos que alcohol, Te superar. regalan una cerveza. por Sí. ejemplo, ¿verdad? Tenemos que encontrar el método de superar esa enorme ignorancia que le afecta a mucha gente para negarse a vacunarse. Eso es lo que está ocurriendo, Manuel. Yo creo que es producto de una ignorancia basada en diferentes factores, ¿verdad? En conocimiento, en religión, en chisme, en esto o en aquello. A mí me parece que es complicado, Néstor, discrepo un poco contigo, es muy complicado obligar a la gente a vacunarse. Ningún país del mundo obligan a la gente a vacunarse. Yo sí creo que hay una mala campaña de aclarar las dudas que tiene la gente y de informar sobre los beneficios que esto puede tener y destrozar todos los mitos y las versiones que se creen o que se crean o que se distribuyen a través de las redes sociales. Roberto, en nuestra época de escuela, creo que tenemos más o menos la misma edad, nunca nos preguntaron si queríamos vacunarnos contra el tétano, contra la polio, etc. Nos vacunaron y nos vacunaron. Y bueno, ahora, todo esto que causó la pandemia y que tenemos la solución que son la vacuna, tenemos que obligarle a la gente que se vacune. Para mí no hay otro camino. Manuel. Mario. Vamos con Mario Valmelli, es de la Asociación Rural del Paraguay. Bueno, la opinión, el sector pecuario, una exposición que hizo Manuel allí de cuál fue la situación, cómo evolucionó y cómo está actualmente la proyección, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo quiero hacer un poco una pequeña sinopsis de lo que fue en el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros veníamos de un 2018 bastante bueno, después empezamos a tener ya una bajada en la parte del 2019 y una estrellada tremenda en el 2020. Yo también quiero dar un poco más mencionar un poco las cosas en contexto. Manuel decía que el sector agropecuario es el que sostenía la economía del país. Más de una vez dijo de que más del 70% de las divisas del país entran a través del sector agropecuario, pero es una connotación muy macro que desde luego es importante porque la estabilidad económica es lo que permite que un país crezca y salga de la pobreza, en el caso de un país subdesarrollado. Pero hace poco salió justamente se publicó en el censo que salió la semana pasada, más de 670.000 personas vinculadas a la actividad del campo. O sea, a nosotros se nos cae, igual que a todos probablemente, se nos cae
la estantería, cuando el precio cae a $2, que es muy por debajo del siquiera el costo de mantenimiento de cualquier sector, y sin embargo teníamos 670.000 personas vinculadas a la actividad del campo. Normalmente se habla del productor agropecuario mediano o el más grande, pero hay alrededor de 80.000 productores que tienen menos de 20 cabezas. Y vos sabés muy bien, Manuel, que el pequeño agricultor, el que estaba haciendo antes algodón, hoy tiene vacas, porque la vaca constituye su caja de ahorro, es su CDA, como vos solés decir. Entonces, cuando se derrumba ese precio, también se derrumba el CDA, se derrumba el ahorro de ese pequeño productor y de esa persona de escasos recursos. Su patrimonio. Digamos. Su patrimonio, ¿verdad? A diferencia de otros sectores que luego estuvieron muy afectados, pero se vieron obligados a parar. Nosotros hubiésemos querido parar también, pero el campo no puede parar, Roberto. El campo continúa, la vaca te agarra ya preñada, tenés que seguir vacunando, los campos deben seguir siendo arados, sembrados, en fin. Entonces, vino una sequía. Vino la sequía, incendio. Después de eso, o sea, tuvimos tres cosas. Tuvimos el derrumbe de los precios continuado por una sequía que es tremenda en un país donde la actividad agropecuaria en un alto porcentaje es clima dependiente, y después vienen los incendios, que son por todos conocidos, ¿verdad? Entonces, realmente nuestro sector estuvo en una situación extremadamente crítica. Estábamos en una bicicleta que venía en bajada sin freno. Nosotros no podíamos parar. Teníamos que seguir todo el ciclo de la producción, que es mucho más largo, obviamente, que un ciclo industrial. Y a Dios gracias pudimos pasar. El sector agropecuario, y en particular el sector pecuario, tiene una deuda, Manuel, corregime, que está encima de los 1.500 millones de dólares. 600, sí. O sea, nosotros veníamos con una tremenda deuda que tenía, en la cual los intereses se siguieron generando, las amortizaciones se tenían que cumplir más allá de todas estas regulaciones que vos mencionaste. Pero se reestructuraron también muchas deudas. Un ¿verdad? alto porcentaje. Pero teníamos que seguir y lo continuamos, y tuvimos la bendición, podríamos decir, de que hoy los precios están un poco más recuperados, y creo que podremos este año hacer un poco de caja para seguir pagando los intereses y las Mario, amortizaciones. ¿por qué sube la costilla? La costilla, yo te voy a decir abiertamente y sin problema, en la medida que más carne se exporta, ¿qué es lo que se exporta? Se exporta Pulpa. la carne pulpa, se exporta la carne premium. La gente cree que se exporta todo el animal. Cuando vos escuchás que se exporta carne a Europa, se exportaron 17 kilos de una res. Cuando vos escuchás que se exporta carne a Israel, se exportan entre 40 y 60 kilos de un animal. Lo propio cuando vos exportás a De Chile. un animal que tiene más o menos 500, ¿verdad? No, 250 kilos al gancho. Al gancho. Y cuando vos exportás a Chile, exportás 125 kilos. Pero por toda esta parafernalia que hay en relación a la aftosa, que son barreras pararancelarias, Paraguay exporta solamente carne sin hueso. Paraguay no tiene el gran mercado que es China. Entonces, en la medida que más se exporta, se faena más, obviamente, y quedan más los cortes de Con menor hueso. valor y con hueso. ¿Por qué la costilla está cara? La costilla está cara porque fue 1 de mayo, porque fueron la fiesta del 14 y 15 de mayo, porque vinieron las finales del campeonato local. Entonces la costilla No, tiene ahí la clasificación de Olimpia te la clasificación de Olimpia, más importante que el campeonato. más importante que el campeonato, pero no olvidemos que Libertad fue el gran campeón. Pero eso puede regular realmente el Y precio. A mí me Roberto, cuesta te voy a creer, explicar. Mario, en serio te digo, me cuesta creer que eso pueda hacer que el Y precio, por ejemplo, no baje y si por vos los te fijas, volúmenes. Roberto, en enero, febrero, que es la etapa en que hay poco consumo, sobra la costilla y el precio baja en enero. En febrero se inician las clases, la gente deja de gastar porque tiene que comprar útiles, porque tiene que comprar una serie de cosas, también baja el precio de la costilla. Yo Y- estoy pensando más a futuro ya. Esta semana hay eliminatorias, la va a próxima subir. también, después hay Copa Pero hay- América. pero- Día del Padre. O sea, Pero si no hay va a bajar algo el que se precio de la mueve costilla. en función a la oferta y la demanda, es la costilla. Entonces, cuando Pero ¿por qué existen todas- habiendo más faena que nunca? Porque también tenemos un incremento de faena importante en estos meses, ¿verdad? ¿Por qué la costilla no baja? Y porque sencillamente en la demanda de la costilla que hay en estas fechas excede cualquier capacidad
Y el Paraguay tiene una determinada capacidad de frío, porque es lo que determina la verdadera fuerza probablemente de una industria, es su capacidad de frío, sus cámaras. Entonces, realmente la costilla sube por estas fiestas, como sucedió también a fin de año. Pero es por eso que sube la costilla. Pero te reitero, cuando se faena mucho, lo que más queda son los cortes de segunda. Por supuesto, también tenemos que reconocer que hoy la costilla, el paraguayo también quiere hoy comer una costilla, y celebro eso, ¿verdad? Se ha también mejorado el paladar del paraguayo, entonces también existe una demanda, una costilla de mejor calidad, una costilla menos de vaca flaca, entonces por ese motivo. Pero yo te puedo asegurar que la costilla se mueve en función a la oferta y a la demanda. Es difícil decir vamos a guardar la costilla para cuando haya más cantidad, porque es imposible, Roberto. Pero tampoco podemos desconocer de que todos los commodities se han elevado en sus precios. Subió tremendamente, lo mencionó Manuel, subió mucho la soja, subió mucho el maíz, subió el trigo. Entonces, los costos de producción también subieron y la carne también se encareció. Ahora, proporcionalmente a otros países probablemente es donde menos se encareció y donde menos dificultades tiene de acceso la población a esa costilla. ¿Pero es el ganadero o el industrial o es el carnicero el que determina el precio de los cortes de carne a nivel de mercado interno? Es el mercado. El ganadero es un tomador de precios y vos sabés, vos también sos. Entonces, en donde la industria establece los precios que puede pagar en función a los precios que está exportando, y entonces nosotros entregamos el ganado para que sea faenado, desosado y luego comercializado a través de la cadena de valor. Pero escuchame una cosa, el año pasado con un precio a $2 de kilo al gancho, la costilla no bajó en esa misma proporción. ¿Por qué no baja? Y porque probablemente todo lo que comentaban también los que me antecedieron en la palabra, el año pasado hubo una distorsión real del mercado. Todo lo que engloba las leyes de la economía no se cumplieron el año pasado. ¿O se cumplieron de otra manera? O se cumplieron de otra manera. Creo que Bruno estaba mencionando que vos decías que había un exceso de plata, pero la plata no llegaba tampoco a las pymes. Y así también se distorsionó en parte el mercado. Pero la carne bajó el año pasado también al consumidor. No bajó tal vez en la magnitud que le bajó al productor, pero en el mundo, para desgracia de los productores, los que absorben el golpe grande en una crisis económica son los productores primarios, Manuel. ¿Qué es lo que más les preocupa? Pregunta para alguno de los tres que está acá. ¿Qué es lo que Roberto, más les preocupa mirando a futuro, aquí, sí. a fin de año, el año que viene? ¿Qué es lo que más? Un poco en la línea esa en la que no estás tan de acuerdo conmigo. A mí me preocupa el retorno a la normalidad. Es lo que principalmente nos preocupa. El retorno a la normalidad para sostener una actividad económica mínima. Una actividad económica que nos permita sostener las empresas. Eso es lo que más nos preocupa. Por eso es que yo insisto en el tema de las vacunas. Porque, ¿qué es lo que puede pasar, Roberto y Manuel? El Estado paraguayo, el Paraguay es un país pobre y el Estado es un Estado con recursos limitados. Si bien tomó medidas que nosotros apreciamos para tratar de ayudarnos en estas circunstancias, que fueron todas medidas financieras de diferimiento de cuentas principalmente, no va a tener los recursos para sostenernos todo el tiempo. Va a llegar un momento que el Estado va a decir, bueno señores, nosotros ya no tenemos más nada que hacer, el IPS ya no va a poder pagar la compensación salarial, Hacienda no va a tener plata para esto, Hacienda no va a tener plata para aquello. Entonces lo que tenemos que buscar es recuperar una normalidad mínima para tener una actividad económica relativamente normal también, mínima, que nos permita sostener la empresa. Esa es nuestra preocupación. ¿Te sirvió el Estado? ¿Les sirvió el Estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les sirvió el gobierno? ¿Este gobierno hizo bien las cosas? ¿Hizo mal? ¿Podían haber hecho mejor? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Bueno, definitivamente creo que la gran mayoría de la gente está convencida de que hizo muy mal las cosas en lo que es la segunda parte, yo diría, de la pandemia. En la primera parte, aparentemente nos fue mejor que a otros países. Lo que fue terrible y la verdad que imperdonable
es que hasta el día de hoy no logremos que las vacunas lleguen y que logremos vacunar en una cantidad razonable. Si la gente no se está yendo a vacunar hoy, bueno, se puede bajar la edad al mínimo posible y se van vacunando más personas y avanzamos, ¿verdad? Eso no puede ser un impedimento. Si es que falta generar un incentivo, se puede. ¿Por qué no te voy a pagar 50.000 a cada persona que se va a vacunar? Yo le pagaría. Total, es mucho más barato tener una población vacunada que tener una población sin la vacuna. Entonces, ese costo-beneficio es el que no se analiza, parece, cuando se toman decisiones. Además que no tenemos todas las vacunas para vacunar a toda la población todavía. O sea, compramos varias veces, pero todavía no tenemos todas. ¿Para vos te parece que si vos fuese ministro de algo y fueses el que toma la decisión de decir vamos a pagar 50.000 guaraníes para la vacuna, vos te animarías a tomar esa decisión? Porque creo que es una decisión que nos animan muchos funcionarios a tomar. Y eso es lo que quería mencionar yo sobre lo que me preocupa o nos preocupa desde ACEPI. Resulta que estamos viviendo una pandemia. Esta es la primera vez que vivimos una pandemia en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, la última fue hace más de 100 años. Realmente estamos hablando de una situación crítica, similar a una guerra, salvando las distancias, obviamente, no podemos comparar peras con manzanas, pero no estamos tomando medidas de tiempos de guerra, o ustedes ven que estamos tomando medidas de tiempos de guerra, o estamos realmente preocupados por conseguir un empleo, o sea, ayudarle a la gente a recuperar su empleo, o ayudarle al que empezó un nuevo emprendimiento a que pueda levantar su emprendimiento. O sea, si estamos en una situación tan crítica como venimos diciendo desde el inicio de esta pandemia y nos encerramos por meses para asegurarnos de poder proteger la vida y de poder darle tiempo al sistema de salud a que se actualice, que es necesario, ¿verdad? Y que tenemos que redoblar la apuesta en que mejore el sistema de salud paraguayo. ¿Por qué no se toman las medidas, te parece? O sea, yo creo que ¿dónde está el problema? Este sistema le beneficia a los mismos de siempre. Este sistema de que depende, o sea, de la mala gestión o de la corrupción también, porque hubo casos de corrupción en plena pandemia. El primer avión que aterrizó ya vino con problemas de corrupción, ¿verdad? Entonces, la verdad es que parece que no nos están tomando en serio, parece que no entienden que si el Estado paraguayo y los funcionarios públicos y sobre todo los políticos que tienen el poder de decisión no hacen las cosas de manera radicalmente diferente, la situación social va a ser tan grave que podemos tener un estallido social, que nadie quiere. Yo les aseguro que a nadie le conviene que haya un estallido social, pero hay que gestionar el gobierno, hay que gestionar los servicios públicos, pero hay que eso lograr porque no se resultados. quiere o porque son inútiles nomás. Porque si es que tener mala gestión puede ser por cualquiera de las dos cosas. Yo entiendo lo que dice Bruno en el sentido de este sistema, yo coincido con él, este sistema es perfecto para como siempre se ha manejado este país, porque los tenés atados a todos, los tenés dominados a todos. El Estado pues no está preparado, a mi entender, no está preparado para ofrecerte un servicio. El Estado está preparado para otro tipo de ahora objetivo. se nota más nomás. Y ahora se nota mucho porque mucha gente está con esas necesidades desesperadas buscando una solución a sus problemas. Pero para mí esa es la grave dificultad. O sea, ellos lo ven esto como una oportunidad. Están con los negocios, mantener la clientela, aprovechar el Estado para hacerse un poco de dinero. Pero acá vos no ves un Estado que esté preocupado, como él dice, de unas medidas de tiempos de guerra. ¿Cuál es la medida que uno ve radical hoy que esté impactando y que esté haciendo el gobierno? Sí, hay que aclarar, que preguntaba si era por corrupto o por inútiles. Yo creo que por las dos cosas, pero además de eso, quiero mencionar y quiero hacer una aclaración importante. Hay gente en el Estado, hay funcionarios públicos, autoridades, que sí están haciendo bien las cosas, a los que tenemos que apoyar para que puedan sostenerse en esos espacios y para que puedan efectivamente llevar adelante estas políticas. Porque si no, el Estado termina siendo cooptado por toda esta gente más corrupta, más ineficiente, y los pocos buenos terminan siendo metidos en la misma bolsa y se terminan saliendo del Estado paraguayo. Y entonces terminamos con un Estado incapaz de implementar ningún tipo de política pública con foco en generar oportunidades de cómo robar. Y la verdad es que hay gente muy valiosa que hay que reconocer y la verdad es que ojalá esas personas se multipliquen enormemente, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo ven desde el sector ganadero esto? Yo suscribo... ¿Hicieron bien los deberes o no? No, yo suscribo parte de lo que... Lo más importante es la incertidumbre que nosotros estamos viviendo actualmente. Porque a pesar de toda la pequeña recuperación que estamos viviendo, hay una incertidumbre real. No llegan las vacunas y en otros países han llegado. De manera que yo estoy convencido que hubo como mínimo un error de gestión.
No hubo capacidad de articular la manera correcta de que esas vacunas lleguen al Paraguay. Por eso Paraguay es el país que menos vacunas tiene, en primer lugar. En segundo lugar, esa incertidumbre a mí me genera personalmente frustración porque no veo, como decía Bruno y como decía Nelson, Néstor, no veo que estemos siguiendo una línea para corregir esto. Hay una hoja de ruta determinada por buenos profesionales, también por buenos empleados públicos que tenemos que hacer las reformas, Roberto, las reformas que corresponden en salud, en educación, no se realizan esas reformas. Continuamos con la misma situación que antes de la pandemia. Vale decir, nosotros no hemos aprendido de esta pandemia. Definitivamente, no existe la voluntad. Y te recuerdo algo que me llamó mucho la atención en un artículo que salió hace poco de un importante editorialista o columnista. América hace 45 años era el continente de la esperanza, era el continente que todos esperaban que surja, y en 45 años no hemos podido lograr convertir eso, y terminaba él diciendo, cuidado que no seamos la región más pobre del mundo en los próximos años. Entonces, en Paraguay tenemos que dar el paso, tenemos que apuntalar a la gente que capaz y lograr hacer los cambios. No hay forma si es que no se realiza la reforma del Estado. Bueno, hoy estamos aquí con Manuel Ferreira en esta edición especial de Enfoque Económico. Nos acompañan Bruno de Felipe de la Asociación de Emprendedores, Néstor Filártiga de la Asociación de Restaurantes y Mario Almelli de la Asociación Rural del Paraguay.